Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo va? Bueno, este es otro de mis videos de Marcos te lo cuenta. Hoy no voy a escribir nada en el pizarrón, no voy a hablar de inglés, voy a hablar de historia. Como les dije, tengo mucha necesidad de hablar de historia. Me parece que esta semana y la otra no voy a alargar nada sobre inglés. Solamente voy a hablar de historia y especialmente historia argentina. Hoy voy a alargar un tema muy fundamental, un personaje muy histórico y muy aclamado, de hecho hasta el día de la fecha. Hablamos de él consciente o inconscientemente, es nada más y nada menos de Juan Domingo Perón. ¿Quién fue Juan Domingo Perón? Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895 en Vicente López, provincia de Buenos Aires. Fue político, militar y un líder nada más y nada menos que del partido peronista y justicialista, de la doctrina peronista. Bien, Juan Domingo Perón empieza a hacer carrera a partir del año 1943 junto a dos compañeros llamados Farrell y Ramírez, en el cual ellos van a ponerle fin a la década infame. Quiero aclarar que era la década infame. La década infame se data de 1930 hasta 1943 aproximadamente. Era una década en la cual estaba comandada por militares, por figuras militares, y la llaman así debido a los fraudes electorales, los abusos de autoridad y de poder, el no uso de la constitucionalidad, la no libertad de expresión, etcétera, etcétera. Por esa razón, Perón, Farrell y Ramírez van a venir con otro sistema político, un sistema, obviamente ellos también eran militares, pero con una frase que van a llevar dentro de su partido llamado la reorganización nacional. Más allá de todo esto, Perón pertenecía a un grupo de jóvenes militares llamado el GO, a una agrupación militar que ya venía haciendo carrera. Para el año 1946, Perón asume como su primer mandato, dejando de lado las fuerzas militares y tomando posición de las masas inferiores. ¿A qué nos referimos con masas inferiores? Voy a levantar el celular, voy a tomar unos mates. Estoy acá en mi departamento, pero bueno, no los quiero dejar hablar sin escuchar la historia. Bueno, Perón, ¿qué es lo que hace? Perón decide centrarse en las masas más inferiores y dejar de lado aquel sector empresarial, aquel sector más poderoso de una sociedad, y decide dar el pleno amparo de los trabajadores, particularmente ferroviarios, textiles, porque tengamos en cuenta que salimos de una etapa militar y anteriormente ya veníamos con problemas, veníamos con una especie de división entre estratos sociales, y entre eso había abuso no solamente de autoridad, sino también abusos de señores empresarios, de los cuales no limitaban el trato hacia el trabajador, no limitaban las horas de trabajo que necesitaba ese trabajador, sufrían una especie de esclavitud, por así decirlo, y Perón va a venir en el año 46, va a amparar, va a cobijar bajo su ala a ese sector. Va a empezar a crear desde la Secretaría de la Confederación General del Trabajo, en sus siglas hoy conocidas a través de la CGT. Va a amparar desde ahí a los trabajadores y le va a dar mayor beneficio, como por ejemplo dictaminando leyes a favor de ellos, como poniendo un límite de horas dentro de su trabajo, como trabajar 8 horas, y si se hace horas extras deben ser resarcidas, trabajar de lunes a viernes, sábados y domingos se descansa, etcétera, etcétera.
Implementando dentro de nuestra Carta Magna, la Constitución, el artículo 14 bis, que también fue creado durante la misma época, y también así va a lograr algo muy trascendental e importante y fundamental, como es la modificación de la Constitución de 1853, en la cual esa Constitución de 1853, que era la Constitución de la cual Urquiza, al mando de Urquiza, se puede lograr una de las más grandes constituciones que existió en la historia de nuestro país, pero que llevaba un problema: el germen del liberalismo. El germen de ese liberalismo, cuando hablamos de liberalismo, es el individuo contra el Estado, el individuo contra los más poderosos. Era una constitución plenamente liberal. Entonces, la diferencia de la Constitución de Perón es una constitución social, una constitución que va a equiparar al obrero con el obrero, el trabajador, con el empresario, que van a tener derechos, van a tener más garantía y más amparo. Más allá de todo esto, dentro del peronismo, dentro del mandato de Juan Domingo Perón, estaba su esposa, su primera esposa, su amada Eva Duarte de Perón, que ella también va a aportar una mano dentro de esa política. ¿Y cuál fue esa mano? Fue crearle los derechos y privilegios a las mujeres, ponerla en igualdad jurídica que el hombre. Tengamos en cuenta que en aquel entonces los hombres, durante años, hemos llevado el mando, hemos tenido siempre la posibilidad de trabajar, hemos tenido acceso a los trabajos, hemos tenido mayor privilegio a la hora de desarrollarnos. Bueno, después de la creación de la ley que le permite votar a la mujer, como que la mujer ha adquirido mucho más derechos y se ha puesto a pie de igualdad con el hombre. Bueno, dentro de esa modificación de la Constitución del 49 van a ser uno de los cambios que va a provocar el peronismo. Tengamos en cuenta que Perón gobernó desde 1946 hasta 1955. Durante esos años, Eva Duarte, lamentablemente, muere de un carcinoma, una enfermedad que la termina a su deceso, y algunos autores dicen y determinan que Juan Domingo Perón se volvió loco. Dada esa circunstancia, empezó a hacer locuras dentro de esos mandatos que le restaban. Por lo tanto, empezó a dictaminar leyes en contra de, por ejemplo, la educación católica dentro de las escuelas, a sacar la educación católica y poniéndose en contra de la iglesia. Esa acción va a dividir a las clases, a las masas en sí, y va a llevar al fracaso en el año 1955 al gobierno de Perón. Pero Perón va a salir exiliado del país y se va a ir a Europa. Durante 12 años va a estar exiliado y luego va a volver a donde es reelegido por tercera vez en el año 1974 y dada por finalizada su vida también en ese mismo año, lo cual Perón no termina su mandato y termina traspasando su mando a la segunda esposa llamada Isabel de Perón. Pero bueno, chicos, esto fue una breve historia de Juan Domingo Perón, que es mucho más larga, sobre los beneficios hacia el sector más bajo y sobre los beneficios a nuestra economía en aquel entonces también. Se podría decir que en aquellos años la Argentina empezó a adquirir mayor ingreso económico, tanto a nivel macro como microeconómico, debido a que Perón ha dado también a los sectores empresariales más inversionistas y ha hecho entrar más industrias dentro del país para que creen innovaciones dentro de nuestro país y así podamos nosotros
disfrutar de una buena economía y de un buen vivir. Perón no va a terminar solamente acá. Hay más allá de la historia de Perón de la cual yo estoy contando. Por esa razón, hoy las masas, muchas personas están adoctrinadas a la masa del partido peronista o bien llamado el partido justicialista, que en otro video voy a pasar a nombrar por qué razón hoy son el partido justicialista y no el partido peronista. Pero bueno, señoras y señores, chicos y chicas, esta fue una breve historia de el gobierno de Juan Domingo Perón y Eva Duarte. Espero que les haya gustado, espero que se hayan sacado algunas dudas, se hayan informado a través de mis relatos, de mis videos. Y bueno, nada, les mando todo un abrazo y un beso y todos mis cariños a aquellos suscriptores que siempre me siguen. Y bueno, hasta el siguiente video. Muchas gracias y hasta luego.